Presentamos 24 Noche. Hola, ¿cómo están? 1:00 con 1 minuto. Comenzamos 24 Noche aquí en TVN y Canal 24 Horas. Esta noche el presidente de la República, Gabriel Boric, se dirigió al país para comentar los detalles de la ley de presupuesto para este 2024. En cadena nacional, el mandatario destacó que se van a asignar recursos para las principales áreas de la preocupación de la ciudadanía. Seguridad, reactivación económica, salud y educación fueron los pilares de este mensaje del jefe de Estado. En esta línea, el presidente Boric destacó la creación de 100.000 nuevos empleos formales para 2024. En materia de obras públicas, se van a construir 6 nuevos hospitales, además del monitoreo de otros 21 que ya están en construcción. Se habló de ampliar la gratuidad en la educación superior, entre otros temas. El mensaje destacó el aumento de 3,5% del gasto público y un 5,7% solo en materia de seguridad, el mayor de los últimos 8 años. Al respecto, el mandatario se refirió a la seguridad de las calles, garantizar el orden público, combatir el crimen organizado y el narcotráfico. También hubo un apartado especial para la migración irregular, con el compromiso del presidente de expulsar hasta 2.000 migrantes en 2024 que no tengan su situación regularizada. Vamos a escuchar a continuación las palabras del presidente de la República en cadena nacional, Gabriel Boric. El próximo año vamos a aumentar el gasto público en un 3,5% sin retroceder en nuestro compromiso de mantener las cuentas fiscales en orden. Quiero ser enfático en una cosa. Los recursos del Estado son para atender las necesidades de las personas y no para el provecho personal de algunos, por lo que seguiremos profundizando las medidas para combatir con fuerza cualquier atisbo de corrupción, tal como nos recomendara la Comisión Jara Quemada. Y este presupuesto da un paso importante en este sentido, con más de 1.000 modificaciones, para así elevar los estándares de probidad y transparencia. El presupuesto del 2024 crece un 5,7% en materia de seguridad. Este es el mayor aumento de los últimos 8 años, aumento que nos permitirá seguir mejorando la seguridad en las calles y barrios, garantizar el orden público, combatir el crimen organizado y el narcotráfico, y recuperar los espacios públicos para las familias. Son hechos y no palabras para combatir con firmeza la delincuencia. Junto a ello, hemos alcanzado también acuerdos importantes que permitirán al Servicio Nacional de Migraciones ejecutar hasta 2.000 expulsiones administrativas y judiciales durante el 2024. Esto implica un compromiso de financiar casi el doble de lo que originalmente presupuestaba. Y estoy trabajando personalmente por apurar el tranco en echar del país a aquellos que hayan venido a delinquir. Delincuentes, lanzas, pandilleros y narcos, les hablo directamente, no son bienvenidos en Chile. Los vamos a perseguir y los vamos a echar. Y sobre los alcances de la Ley de Presupuesto 2024, también de otros temas de la contingencia política, conversó Matías del Río hace algunos minutos con el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza. Vamos a escuchar esa conversación. Senador Insulza, muy buenas noches, gracias por recibirnos. Muy buenas noches, don Matías. ¿Cómo está usted? Qué gusto de saludarlo. Igualmente, quiero partir por lo último que se ha señalado yo en la apertura. Tener recursos es condición necesaria, pero no suficiente para poder atacar de buena manera la delincuencia. ¿Cómo será ahora para hacerlo? Yo estoy de acuerdo en eso. Creo que en realidad, por ejemplo, para poder expulsar a la gente que usted quiere expulsar, tiene que recibirla en los países de donde vienen. Lo que pasa es que, claro, si vienen de Argentina, de Perú o de Bolivia, es muy simple, se les pone en la frontera. Pero si ya vienen de más lejos, se plantea el problema de que el país los quiera recibir, ¿no? Y la verdad es que estamos viendo una situación bastante reticente, por así decirlo, del país más, de donde han venido más extranjeros. Hoy día, históricamente en Chile, la mayoría de los extranjeros eran peruanos. Ahora se han agregado fundamentalmente los venezolanos en una cifra mucho mayor. Y si Venezuela no recibe a las personas que Chile expulsa, ese es un problema que ciertamente todavía tenemos que resolver. Usted que es senador por la zona, por Arica, por el norte, la frontera norte de nuestro país, ¿le hace cuestión o ha analizado hasta qué punto vale la pena, dada la situación que tenemos, gastar recursos, energía, logística, tiempo, discusión política en las expulsiones administrativas versus
las expulsiones judiciales, que son personas que han cometido delito, ¿no será, porque han planteado muchas personas, replantearse la necesidad de no dar prioridad a unos versus otros? Yo entiendo que cuando se habla de gente que ha venido a delinquir, como lo dijo el presidente, es porque hay gente que forma parte de bandas, de pandillas, etcétera, pero no han sido acusados de ningún delito de sangre. Si han sido acusados de un delito de sangre, a mi juicio lo normal debería ser que sean procesados y metidos a la cárcel en Chile como cualquier otro delincuente. Eso siempre ha sido así, y por lo demás el individuo hasta podría defenderse diciendo, mire, ¿por qué me echan si yo tengo derecho a estar preso en Chile? Cosa que no ocurre realmente. A los delincuentes les gusta que los echen, porque en sus países, de los países donde vienen, generalmente lo reciben mejor, por así decirlo. Pero yo creo que efectivamente no hay que confundir aquí con la expulsión de aquel que inclusive legalmente, que no tiene documentos, etcétera, que ha militado en muchos sentidos, ataque a personas, andar armado por la calle, cosas por el estilo. Todo eso sí hay que echarlo. Pero los que han cometido un delito tienen que ser juzgados primero. Eso generalmente es la norma. Hay quienes prefieren lo contrario, lo reconozco. Pero se les puede conmutar la pena. Lo agarremos y los echamos. Pero la verdad es que yo por lo menos creo que cuando han cometido un delito grave en Chile tienen que ser juzgados y condenados acá. Y ahí está el problema siempre de su encarcelamiento, Matías, porque es un tema bien curioso. Algunos de estos criminales cometieron muchos delitos en su país, pero no tienen prontuario, no tenemos los certificados antecedentes. Entonces hay que tener cuidado que no vayan a la cárcel como primerizos, ¿no? Porque ir a la cárcel como primerizos van a contagiar a un montón de gente, por así decirlo. Sí. Así que el tema del lugar donde se les encarcela también es un problema complejo. Por eso yo en general yo tengo alguna cierta predisposición a que sí los expulsen, pero cuando se trate de delitos muy graves, no, tienen que ser juzgados en Chile. Sí. Y respecto de las personas que son expulsadas, y como sabemos, como usted acaba de mencionar, no es fácil conseguir que los países de origen reciban a estas personas, o no siempre es así. Estos centros de transferencia, que es un eufemismo, porque es una suerte de cárcel abierta, que pueden circular dentro de un lugar cerrado, pueden estar con su familia eventualmente, porque no están privados de libertad técnicamente. ¿A usted qué le parece? ¿Le parece que es posible una democracia? Yo soy partidario de eso. Siempre que no viole los derechos de la persona que está con su familia. Por ejemplo, esto que se hace en Estados Unidos, de poner a los niños a un lado y a los adultos en otro, me parece muy inaceptable. Sí. No. Yo creo que efectivamente es un poco raro. A la gente le parece muy raro que le digan que de acuerdo con la ley el señor va a ser expulsado, pero si no lo consiguen expulsar en 5 días lo tienen que poner en libertad. Sí. No, lo normal es que vaya a un centro de transferencia en el cual efectivamente espera hasta que lo puedan expulsar. Y que tenga un trato digno, no se trata de una prisión tampoco. ¿Y eso se conversó, senador Insulza, en el presupuesto? ¿Hay algún proyecto para eso? ¿Hay financiamiento para eso? Porque no debe ser barato. Sí, perdón. El tema de las cárceles sí se conversó, el tema de las prisiones, eso sí. Porque hay, como usted sabe, una sobreocupación de las prisiones y ese es un problema que tiene muy preocupado al ministro de Justicia, sobre todo. No es tan grave como algunas prisiones en América Latina que tienen un 500% de exceso en su... No, en Chile será un 30, un 40% de sobrepoblación. Pero ese es un tema que sí hay que atender, porque es un tema relativamente caro. Incluso es caro cuando uno recurre al sistema de que sacar cárceles gestionadas, cárceles concesionadas. Tampoco es, desde el punto de vista económico, muy simple de resolver. Sí. Vamos a otros asuntos que hayan sido más peliagudos, más complejos en la tramitación del presupuesto, porque hay muchas otras áreas muy relevantes, ¿no es cierto? Una cosa yo quisiera decirle, cosa de seguridad. Sí. Piense usted que el año pasado el gasto en seguridad fue bastante alto. Si usted lo mide en el presupuesto de seguridad, usted recordará que el gobierno hizo un aumento ahí, etcétera. Pero además hay otro gasto de seguridad bien importante que hacen las regiones, ¿no? Porque en las regiones precisamente hoy hay el problema de que a veces las regiones tienden a hacer lo mismo que es prioridad para el gobierno. Entonces hay regiones que se gastaron, por ejemplo, el gobernador de Valparaíso dijo la otra vez, no digo que él, dijo la otra vez que se habían gastado más de 300.000 millones de pesos adicionales este año en temas de seguridad pública. Entonces, ese es un tema que tenemos que lidiar, porque si vamos a estar gastando, o sea, si va a pasar lo que pasó en mi región, que en la mañana el gobernador le entregó 3 vehículos a la Carabineros
y en la tarde Carabineros le entregó 7 vehículos más a los mismos. Entonces, son 10, no son ni 7 ni 3, son 10, pues. Entonces, hubo un problema en eso en el presupuesto, pero el tema de las regiones, de que tenemos que ver alguna forma de graficar bien en nuestras informaciones cuánto se está gastando realmente. Y realmente se está gastando una cantidad importante de recursos en regiones en temas de seguridad pública. Entre gastar y usar bien. Yo ponía el ejemplo, no sé si alcanzó a escuchar usted, que nos mencionó anoche el gobernador Orrego, que a mí me dejó muy, muy impresionado, porque no era poca plata la que se había entregado para un aparato tecnológico de reconocimiento de las personas, pero da lo mismo que fuere. 1.000 millones que llevan un año, me parece, perdón, 5.000 millones de pesos, un año en que todavía no se licitan los recursos. Entonces, no para entrar en ese caso puntual, porque usted probablemente no lo conoce, pero el que no nos quedemos tranquilos con que aumente 5,7% el gasto, pues, sino que se use bien y eficiente y rápidamente. Bueno, ese es un tema que ciertamente el cual se puede mejorar mucho. Yo creo que realmente necesitamos una supervisión mucho mayor por el lado de la ejecución. Nosotros, por ejemplo, a mí me parece que es cierto que el Estado tiene que darle recursos para inversión a distintas regiones y otros a distintos organismos, pero deberíamos vigilar mucho más claramente el gasto, porque si no se cambia simplemente a otro que lo necesita. Si de pronto usted encuentra regiones que se han gastado el 20% de su presupuesto y otras se han gastado el 80%, bueno, en algún tiempo se hacía un cambio, se transformaba. Fíjese usted que en mi región, por ejemplo, el año que yo fui elegido realmente, había mucha necesidad de un angiógrafo, una forma de examen a las personas con enfermedades cardíacas. Y eso se financió por el gobierno regional, pero el gobierno regional recibió plata de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, recibió recursos que otro gobierno regional no se había gastado. Y a mí me parece que eso debería ser legítimo, que no tenemos por qué esperar hasta el final del año para traspasar los recursos, porque después viene el famoso tema de las transferencias. Tal cual. Y se gasta rapidito y no en mucha calidad. Porque en la legislación está establecido que si yo le traspaso los fondos y usted los recibe, ya se dan por gastados. Entonces uno dice, mire cómo aumentó el gasto público, en tal parte, que bueno, hemos mejorado mucho. Sí, pero la plata está en otra caja, ¿no? Pues se puso en otra caja para otra institución que lo ejecutara. Entonces hay que supervisar muy bien ese gasto, porque realmente yo sí me da la impresión, a pesar de que este año nosotros revisamos mucho, usted sabe que las subcomisiones de presupuesto empiezan a funcionar por ahí por junio y julio, para ver cómo se está gastando la plata. Y esta vez había casos había claramente progreso, pero todavía tenemos mucho que avanzar en materia de ejecución. Estamos estamos a pocos días, a pocos días, 2 semanas, un poco más del plebiscito del 17. Su partido y los partidos oficialistas firmaron un compromiso a que si gana el en contra, que es lo que apoya a ese grupo, ese espacio político, se termina aquí, por ahora al menos, el intento de un cambio constitucional, el momento constitucional. ¿Cómo lee usted esa manifestación y qué cree usted que debiera pasar en el evento de que gane el en contra? Si gana a favor es claro, ¿no es cierto? Empieza a regir una nueva constitución, pero en el en contra hay una situación abierta allí. ¿Cómo la lee usted con la experiencia que tiene? Yo por lo menos lo dije el primer día, y esto francamente, yo voy a decir, el primer día cuando se acordó hacer una nueva constitución y me preguntaron si era la última, y decir, no puede, después no puede haber otra, no puede haber otra. ¿Por qué razón? Porque ya es muy difícil, el gran problema que ha tenido esta constitución, tanto la primera versión como la segunda, es una falta absoluta de consenso ciudadano sobre los temas, la gente no está de acuerdo. Y la gente no quería un cambio constitucional. La segunda vez hubo mucha gente, incluso dentro de mi partido, lo reconozco, no yo, pero otros parlamentarios plantearon si vale la pena hacerlo de nuevo. Yo creo que cuando uno tiene un fracaso, lo mejor que puede hacer es reconocer el fracaso. El proceso constituyente como tal, a mi juicio, ha fracasado, porque no logró una unidad de todos los chilenos. No de todos, pero una mayoría sustantiva. Entonces se transformó el primer caso y el segundo caso en un fenómeno de confrontación política. Y para lo que se quería hacer era precisamente evitar la confrontación política. Hacer algo común. Ahora, yo estoy de acuerdo que si lo que se vota, pues si se vota ya lo que resulta tendrá que ser, ¿no?
pero yo no lo ensayaría de nuevo. Creo que no hay que mira, esto, alguien dijo esto de que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Nosotros ya hemos tropezado 2 veces, ahora tropezar una tercera vez sería como demasiado. Ya, pero también usted que tiene harto carrete en esto, no sería raro que no todos, pero algunos, si ganan en contra, en la noche del 17, alguien diga, estamos contentos, los que están en contra, estamos contentos, ganamos, pero no nos podemos quedar tranquilos porque la constitución que tenemos es una constitución nacida en dictadura, porque el origen no va a cambiar jamás. Puede ser buena, les puede gustar más, menos. Entonces, va a haber un porcentaje que se va y a lo mejor en el tiempo empieza la semana, al mes, al año, decir, ya, ¿por qué no? Fíjese que nos sigue molestando esta constitución neoliberal. Entonces, ¿se va a quedar tranquilo? Mira, yo me preocupa algo. Yo no soy de aquellos que yo nunca usé el término constitución de Pinochet. Nunca. Ya. Una razón muy simple, porque sería como negarse a uno mismo. Si yo trabajé 3 años, yo fui ministro del Interior de Ricardo Lagos durante 5 años y 2 meses, y sin embargo, y ese periodo estuvimos trabajando en la reforma de la Constitución. Y la Constitución de hoy día lleva la firma de Ricardo Lagos. Entonces a mí en esa parte yo reconozco que yo pienso que uno de los más graves errores que se cometieron en esto, mirando hacia el futuro, fue poner a la gente en esa circunstancia. Para usted, decirle, mire, si usted vota a favor, va a votar a favor del dictador que tuvimos hace 20 años atrás. Y eso no era así. Ahora, a mí no es que sea perfecta la Constitución, y la Constitución que tenemos es una Constitución de transición. Tiene fenómenos, tiene todavía aspectos autoritarios importantes, las Fuerzas Armadas no deberían estar en la Constitución, no se hacen cosas más, pero la verdad es que hemos sobrevivido, por así decirlo, con esta Constitución, pues. Y no le ha ido mal a este país con esta Constitución. Entonces yo creo que volver a insistir en que sea una especie de urgencia ciudadana por tener una Constitución, si la gente está demostrando en la encuesta que no tiene ninguna urgencia en esa materia. Usted que no rehuye la respuesta, usted si le pusiera un plebiscito con 3 opciones, técnicamente, además de abogado, técnica, no políticamente, ¿cuál es mejor, la vigente, la de la convención o la que nos proponen el 17 de diciembre? Pero yo creo francamente que es mejor la que tenemos que la que se hizo, desde luego la que se hizo en la primera intento y también la que se hizo en la segunda. Al decir desde luego dice incluso que fue más mala a su juicio la de la convención que esta. Es que la Constitución es que pasa que mira la Constitución. ¿Y usted votó a favor? ¿Y usted votó a prueba? No, yo voté a favor y lo lamento, francamente. Lo lamento sinceramente. Yo hago cotidianamente mi autocrítica. Creo que no tenía, esa Constitución era realmente un desastre. Y creo que la actual simplemente refleja una visión conservadora de la sociedad que tampoco interpreta a todos los chilenos. Yo haría una Constitución mucho más corta. Una Constitución en que se diga cuáles son los principios fundamentales de la Constitución chilena o del Estado de Chile, cuál es la forma de organizar el Estado de Chile y cuáles son los derechos fundamentales de los ciudadanos, y nada más, lo demás se lo dejaría a la ley. José Miguel Insulza, senador socialista, muchísimas gracias como siempre por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias, don Matías. Muy buenas noches. Gracias. Muy buenas noches, José Miguel Insulza. Proceso constituyente que ya poco a poco se va tomando cada vez más la agenda de noticias. Y la oposición en este mismo tema acusó que el presidente de la República se transformó en el vocero de la opción en contra. Una frase que fue pronunciada por el mandatario y que desató el debate a 20 días ya del plebiscito constitucional del 17 de diciembre. La inauguración del Centro de Atención para Mujeres Víctimas y Sobrevivientes de Violencia Sexual en la capital fue el escenario, el lugar en donde el discurso del presidente encendería las alarmas de la oposición. Agradezco profundamente a las diferentes organizaciones feministas que nos han permitido llegar hasta acá, por su compromiso permanente con las demandas por una mayor igualdad de género y en contra de la violencia de las mujeres, y por su determinación de que en nuestro país no se puede retroceder en los derechos que ustedes han ganado. La última frase provocó la respuesta de los partidos que están por el a favor, una de las banderas de la opción en contra que acusa al texto precisamente de un retroceso en los derechos de las mujeres, uno de los fundamentos, por ejemplo, que utilizó la expresidenta Bachelet para anunciar su rechazo a la propuesta. Se transforma finalmente en vocero de la campaña en contra, se transforma una vez más en activista, como lo hizo en el pasado plebiscito del 4 de septiembre. El día de hoy marca un antes y un después. Él se hace eco de parte de la campaña en contra.
A juicio de la oposición, el mandatario fue explícito en su preferencia al utilizar una de las ideas fuerza de la campaña. En Chile y en el mundo hemos avanzado mucho en derechos de nosotras las mujeres. Lamentablemente, este texto pone en riesgo todos estos avances e implica un enorme retroceso. La oposición hace rato exigió que el mandatario diera a conocer su opción, la que se presume pero que formalmente no ha explicitado. Las críticas llegan cuando miembros del a favor han manifestado que la ciudadanía debe reconocer que el en contra es la postura del gobierno. El gobierno no va a ser ningún antagonista con ninguna clase de campaña. Ellos están hoy para gobernar, para hacer avanzar la agenda de gobierno. El que exista una amenaza real de restringir derechos nos parece que vale la pena alertar sobre aquello. Creo que en eso el presidente no está dejando ser presidente. Debate a 24 horas del mea culpa presidencial, donde Boric fue crítico de su rol como diputado cuando era oposición a la administración Piñera. Lo manifestó en momentos que la crisis de seguridad tensiona la relación gobierno-oposición. El crimen organizado ha avanzado porque no hemos enfrascado en que la discusión de seguridad es una discusión casi meramente electoral y que se usa para poder ganar votos en una campaña. Y ese tiempo ya deberíamos poder cerrarlo, superarlo. La oposición de inmediato aseguró que la vocera politizó el debate, llevando la seguridad a la campaña del plebiscito. Por favor, ministra, sea seria, sea responsable, salga a la calle, converse con las personas, haga un mea culpa. Esto no es un debate electoral. Aquí nosotros vemos a la oposición que lo único que le interesa en el tema de la delincuencia es el show. En vez de hacer estas declaraciones que enrarecen el ambiente, se pusiera de verdad de parte de las víctimas. La discusión tiene que darse con una visión de Estado y no solo para intentar ganar réditos mezquinos. Y no fue la única denuncia. La oposición acusó al gobierno de utilizar las redes sociales del Ejecutivo con fines electorales por esta publicación de la vocería de gobierno que aseguraba que si gana la opción en contra no habrá un nuevo proceso constitucional, lo que ha sido comprometido por la opción en contra, pero que no está en juego en esta elección. Desde La Moneda reconocieron el error y aseguraron que no corresponde a los lineamientos de la campaña Chile Vota Informado. Por eso la publicación fue eliminada de las redes, en donde estuvo 6 días publicada. Vamos a cambiar de tema. El Ministerio Público entregó el detalle de lo que denominó un plan criminal detrás del caso Lencería, una serie de maniobras que permitió a un grupo de 5 personas que incluía a funcionarios públicos y liderado por Camila Polizzi defraudar al fisco. Esta noche pasan la noche en la cárcel en Concepción y la audiencia va a continuar hoy jueves. Las pesquisas avanzaron rápido desde que la Fiscalía partió su investigación. Hubo allanamientos, toma de declaraciones y más diligencias que permitieron tirar el hilo y hasta ahora entender cómo todos ellos, 3 particulares y 2 exfuncionarios públicos, habrían defraudado al Estado. Una audiencia que partió con una serie de interrupciones y llamadas de atención. Por favor, defensores, ¿van a cooperar con la audiencia? ¿Podrían guardar silencio para que yo pueda seguir con los antecedentes? 18 tomos tiene la carpeta investigativa. Se sabía, iba a ser una jornada larga. Porque si bien varios antecedentes han sido develados sobre el caso Lencería, hasta hoy el mecanismo, si existió alguno, y el rol de cada personaje, no. Para la Fiscalía todo partió en 2022 cuando Polizzi quiso por primera vez acceder a fondos concursables para fundaciones, pero la suya no cumplía requisitos. Aquí mismo la asesoraron. El imputado Martínez Fernández le sugirió que buscara una fundación que sí reuniera los requisitos de antigüedad y que a través de la misma presentase la iniciativa. Derivó a Polizzi Fonseca a reunirse con el imputado Simón Felipe Acuña Medina. Acuña Medina le explicó la fórmula para poder obtener los fondos asignados a una fundación y le sugirió buscar y arrendar una fundación ya existente. Lo que vino después, según la fiscal regional, fue una seguidilla de engaños, fraudes, falsificaciones de todo tipo de documentos y firmas junto a su entonces pareja, Sebastián Polanco. Partieron por Gerardo Silva, presidente de la Fundación ENTI, que arrendaron y usaron de fachada para adjudicarse 250 millones del Fondo de Desarrollo Regional. La referida imputada insertó, mediante una fotocomposición, la firma de Gerardo Silva Salinas.
Todo para supuestos proyectos sociales en Barrio Norte en Concepción que jamás se ejecutaron. Simón Acuña y Rodrigo Martínez, funcionarios del GORE, dieron su autorización. Quienes estaban en conocimiento que la Fundación ENTI no estaba relacionada con Policía y Fonseca, incumplieron gravemente los deberes propios de su cargo, especialmente lo referido al resguardo del patrimonio fiscal. Camila Polizzi y Sebastián Polanco falsificaron la firma de Gerardo Silva en más de una veintena de contratos por servicios que jamás existieron. De ahí surgieron boletas y facturas ideológicamente falsas que sirvieron a Polizzi para rendir gastos al gobierno regional. Básicamente, él, dentro de la documentación que firma, pierde el control financiero y jurídico de la fundación. Entre los contratos y servicios están los supuestamente prestados por Diego Polanco y la OTEC Flumisal, relativas a la ejecución de capacitaciones contenidas en los informes, cuestión que es falsa, ya que éstas no se ejecutaron. Camila Polizzi y Sebastián Polanco también inventaron listas de asistencia de vecinos a actividades a las que jamás fueron. Firmaban por ellos. La firma mía, ¿te acuerdas que le mostré yo que no era la mía? Pues sí, yo firmo con una cruz nomás. Y que se haga justicia nomás y que ella pague lo que tiene que pagar. Maniobras para la Fiscalía de un plan criminal que intentaron disimular hasta días antes que decidieran iniciar su investigación, mediante decenas de transferencias, giros y luego depósitos en efectivo entre distintas cuentas bancarias de los tres. Más de 5 horas duró la formalización en que se imputaron delitos de estafa al fisco, usurpación de identidad, uso malicioso de documento oficial y lavado de activos. Simón Acuña y Rodrigo Martínez fueron formalizados por fraude al fisco. La audiencia seguirá este jueves. Los imputados quedarán bajo la custodia de Gendarmería, separados de todo otro imputado. ¿Qué viene para mañana, fiscal? La petición de cautelares por parte del Ministerio Público, el debate de las mismas y la decisión del tribunal. ¿Son muy gravosas? Son gravosas. Ellos tendrán que fundar y acreditar su solicitud de medidas cautelares y nosotros en ese momento diremos lo que estimemos pertinente. Camila no va a asumir ningún tipo de responsabilidad en estos casos. Nosotros no hemos asumido responsabilidad en estos casos y en su momento veremos lo que realizaremos durante el curso de investigación. El Ministerio Público informó la inminente formalización de más personas también involucradas en el engranaje que hoy se develó, al menos de un particular y una funcionaria más del gobierno regional. Por ahora descartó que el gobernador, Rodrigo Díaz, sea formalizado. 1 de la mañana con 29 minutos, hacemos una pausa y ya volvemos con más noticias aquí en 24 Noche. Ya volvemos con 24 Noche. Estamos viendo 24 Noche. Estamos de regreso en 24 Noche, es la 1 de la mañana con 36 minutos. Tenemos a esta hora una temperatura de 16,2 grados aquí en la capital. Vamos de inmediato a las calles de Santiago. Jan Yaquetti tiene el informe policial. Te vemos ahí con harto calor, Jan. ¿Cómo estás? Buenas noches. Así es una noche calurosa, sobre todo en la región de O'Higgins, donde vamos a pasar a revisar las siguientes imágenes que pudieron ser captadas por personas, vecinos de la comuna de La Estrella, que en estos instantes están enfrentando los embates de intensas llamas de un incendio forestal que está descontrolado. Según Senapred ha informado que esta peligrosidad del avance del fuego se mantiene de mediana a alta, producto del fuerte viento que se mantiene en el sector. Han sido evacuadas personas precisamente por este siniestro, que además mantiene en peligro a varias personas que viven en el sector específicamente de San Miguel de Viluco. Allí es donde se está registrando entonces este incendio que está descontrolado. Ha congregado a 14 cuerpos de bomberos para poder controlar esta emergencia. De todas maneras, lo que ha provocado que se haga tan difícil su control es precisamente el intenso viento, pero además que es de noche. Y es por eso que los grupos de infantería de bomberos no se han podido aproximar hacia las llamas de la cabeza de este incendio que amenaza con propagarse a lugares habitados.
hay una vivienda, una segunda vivienda que ya ha sido consumida por las llamas, no tenía moradores en su interior, es decir, los dueños de casa no se encontraban en el lugar y es producto de esto que se ha tenido que incluso a través de Senapred levantar la mensajería de emergencia para así evacuar lugares aledaños. Y es por eso que se mantiene mucha preocupación respecto a lo que ocurre. Se ha informado que son 150 hectáreas ya las consumidas producto de este incendio forestal declarado a eso de las 10 de la noche, un poco pasado esa hora, y es por eso que también esta alerta de evacuación preventiva se ha hecho escuchar en celulares cercanos al sector de La Parcela, El Maitén y El Claro, en la región de O'Higgins, información que está en desarrollo, y también un equipo de 24 horas, Red O'Higgins, se mantiene dirigiendo al lugar para poder informar también qué es lo que está ocurriendo con vecinas, vecinos que se mantienen en alerta producto del avance de las llamas. Ya lo señalaba, las altas temperaturas están provocando entonces que se propague rápidamente el fuego, también empujado por el viento, y esto ha provocado que se mantenga en alerta al menos 14 cuerpos de bomberos aledaños a este sector. Estamos hablando de San Miguel de Viluco, en donde se han consumido ya 150 hectáreas de bosque, pero también está amenazando a viviendas. Nosotros seguiremos muy atentos a qué ocurre durante las próximas horas en esta emergencia forestal que está siendo atendida por diversos equipos de emergencias, principalmente bomberos y también Senapred, en atención a eventualmente lo que pudiese ocurrir con vecinas y vecinos muy próximos a esta emergencia que tiene en alerta roja a la comuna de La Estrella. Bien, Marco, ahora vamos a trasladarnos a la región metropolitana, porque fue detenida una banda que se dedicaba al robo de camiones. En este caso es de una empresa nacional que estaba trasladando 30 millones de pesos en lácteos. Ahí justamente pueden estar viendo el camión que fue robado en la comuna de Cerrillos mientras se dirigía a entregar el cargamento. Y la persona que la iba manejando, un conductor de nacionalidad venezolana, no pudo hacer nada ante 3 delincuentes muy violentos. Se cree que son más personas las que participan en este atraco. De todas maneras, a la víctima la golpean con palos, también la intentan amarrar de manos para que no se resista al robo. Además, la subieron al vehículo con que abordan este camión para luego dejarlo a su suerte en la calle, en la vía pública, para evitar que llame a carabineros. Sin embargo, la persona pudo escapar y luego contactarse con personal de la ruta en la que estaba justamente él circulando, y es por eso que Carabineros logra dar con la ubicación de esta peligrosa banda, que además se está investigando, pudo haber participado de otras situaciones similares, y es por eso que también se ha levantado todo un protocolo de búsqueda de estas personas, de los sospechosos principalmente, porque allí precisamente es donde la persona, este conductor venezolano, señaló que habría sido también la ayuda de los GPS instalados en este camión de carga la que pudo dar alerta y también ubicar a estos delincuentes. Ellos son de nacionalidad chilena, todos mayores de edad, y uno tenía antecedentes penales. En realidad toda la banda tenía, la que fue capturada, tenían antecedentes penales. Sin embargo, uno tenía una causa pendiente, y es por eso que también se hace bastante importante su detención. Escuchemos qué nos señalaba Carabineros respecto a este hecho. Al bajarlo del camión, esta persona se logra liberar de estos delincuentes, corre y da aviso inmediatamente a personal de la autopista, quienes avisan de inmediato a Carabineros. Se produce la persecución y se logra la detención de estos 3 individuos, los cuales de los 3 todos tienen antecedentes y uno de ellos mantiene una causa pendiente. Sí, fueron varios kilómetros los que estos delincuentes pudieron andar con el camión robado, llegaron a Maipú y ahí pudieron ser detenidos. Nosotros seguiremos muy atentos, así es que hay novedades respecto a su situación judicial, que el día de mañana ya se espera pasen a primer control de detención. Marco. John Giachetti, quedamos en contacto. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a cambiar nuevamente de tema. La pregunta es si el momento escogido es el correcto y si este proyecto debe o no ser prioridad. La posible condonación del CAE volvió a enfrentar al gobierno y la oposición luego que el Ejecutivo diera fecha a la presentación de esta iniciativa. El debate ya es intenso, tanto así que para algunos parlamentarios se pone en riesgo el pacto fiscal.
Impagable. Van a estar nuestros votos disponibles. Me parece bien. Hay otras necesidades. La condonación de las deudas generadas por el crédito con aval del Estado volvió a generar innumerables reacciones en el Congreso, lo que ocurre cada vez que se reabre. La oposición esta vez cuestionó el momento escogido, mientras el oficialismo alzó la voz por una promesa de campaña que, por distintos factores, no ha sido prioridad hasta ahora. Es algo que lo tenemos en agenda y que esto debería ocurrir ya en el primer semestre del próximo año, del 2024. En esa fecha, el gobierno presentaría el proyecto que crea un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior. Las críticas surgen por la elección de las prioridades, porque la eliminación del CAE y su herencia monetaria estarían dentro de la iniciativa. Mientras la recuperación de aprendizaje sigue siendo urgente y la crisis de Atacama deja en evidencia la necesidad de resolver los problemas de la educación pública, el gobierno distorsiona las prioridades. Yo creo que no hay que dramatizarlo, no podemos enfocarnos solo en uno de los aspectos del Ministerio de Educación, dado que las necesidades son de un conjunto del sistema y de una trayectoria educativa que va desde la sala cuna a la educación superior. La deuda está estimada en más de 8.000 millones de dólares y la fórmula para alcanzar los recursos aún debe ser diseñada por las carteras de Educación y Hacienda. Alto costo en complejos momentos que provocaron debate. Con un país creciendo al 0% es imposible pagar beneficios sociales. Por lo tanto, esperamos nosotros que el gobierno haga una agenda priorizada de las necesidades. No entendemos que el gobierno trate de decir que va a priorizar urgencias sociales y entre medio empieza a meter nuevamente su agenda ideológica. Tienen que ser propuestas que no compitan con recursos que se destinen a otros fines, como son el aumento de la PGU, como atender a las necesidades de las personas que requieren cuidado. En la Comisión de Hacienda el tema preocupa, porque la decisión podría afectar, según la oposición, el llamado pacto fiscal. El alto costo y una eventual alza de impuestos son los principales reparos. Esto es muy importante, dado que nos va a permitir controlar una actual presión fiscal y desembolsos que en el medio y largo plazo no son sostenibles para el sector. De esta manera lo hacemos en nombre de la responsabilidad fiscal para en el medio y largo plazo optimizar y tener recursos optimizados para la educación superior. Proyecto que ya tiene plazo para su presentación. Desde el Ejecutivo exploran distintas fórmulas para la condonación del CAE, en donde no se descarta beneficiar primero a las personas de menores ingresos o remitirse a solo un porcentaje de la deuda. Y el Servicio de Impuestos Internos presentó una querella contra el empresario Daniel Sauer y su familia por facilitar más de 10.000 facturas falsas a 100 empresas. Es otra arista del caso Audios, donde también se indaga la participación del abogado Luis Hermosilla en eventuales coimas a funcionarios públicos. Es un escándalo financiero que escribe un nuevo episodio. El Servicio de Impuestos Internos decidió pasar a la acción y presentó su primera querella por delitos tributarios en el denominado caso Audios, esta vez contra los hermanos Daniel y Ariel Sauer, su padre Alberto Sauer y el accionista Darío Cuadra. Son empresas todas relacionadas con Daniel Sauer, su hermano, su padre, etcétera, que dentro del contexto del negocio del factoring emitían documentos tributarios falsos a través de las empresas ya indicadas. Es otra arista del caso Audios, esta vez vinculada a eventuales delitos tributarios reiterados cometidos por Daniel Sauer, el mismo que estuvo en la polémica reunión con el influyente abogado Luis Hermosilla y con la también jurista Leonarda Villalobos. En este caso, el Servicio de Impuestos Internos acusa la existencia de un esquema fraudulento donde los Sauer, a través de 3 empresas, Guayasamín, DAS Limitada y Textil Cico Limitada, facilitaron 9.970 facturas falsas a casi 100 empresas por un monto cercano a los 13.000 millones de pesos. Este delito en particular tiene una sanción de hasta 5 años, pero podría en la investigación determinarse que hay otros delitos señalados en la figura penal que estamos hablando que llegan incluso hasta los 15 años de presidio, además de una multa de hasta 400%. Facturas falsas que se emitieron entre enero de 2021 y julio de 2023. El caso fue alertado al servicio en septiembre y este habría sido el motivo que provocó la polémica reunión en la que participó el abogado Hermosilla en las oficinas del Grupo Patio, cita en la que en su momento se reconoció la existencia de coimas para obtener información privilegiada sobre las indagatorias que realizaba este organismo. Me parece que es relevante en el contexto de un asunto de interés público y respecto al cual hay que no solo mostrar y predisposición de investigar, sino que actuar proactivamente, que es lo que ha hecho el Servicio de Impuestos Internos. Es una querella que es valiosa, es muy valiosa. Nos permite avanzar en la investigación de los delitos tributarios que se han cometido en el contexto del caso que usted menciona.
Justo antes de la presentación de esta acción, parlamentarios pedían al Servicio de Impuestos Internos querellarse para facilitar la indagatoria del Ministerio Público. Es un círculo vicioso, porque en definitiva se recurre a la corrupción para proveerse impunidad, y por lo tanto creo que es clave que el Servicio de Impuestos Internos actúe con energía. Es una brutalidad la cantidad de facturas. Esto no sale por el caso Audios, ¿no se hubiese detectado? Esa es la gran pregunta que nos hacemos. Arista Factop del caso Audios, que por estos días investiga la Fiscalía Metropolitana Oriente, que ha provocado la puesta en marcha de una comisión investigadora y que ha llevado al Servicio de Impuestos Internos a separar de sus funciones a 5 trabajadores del organismo. Y el desempleo en Chile anotó su 12ª alza consecutiva en 12 meses, llegando a 8,9% en el trimestre agosto-octubre de este año, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas. La cifra significó un aumento de 0,9 puntos porcentuales en 12 meses, lo que se explica por una alza de 3,1% de la fuerza de trabajo mayor a la presentada por las personas ocupadas, lo que equivale a 2,1%. El organismo explicó que las personas desocupadas aumentaron 15%, incididas por quienes se encontraban cesantes, equivalente a un 15,6%, y por quienes buscan trabajo por primera vez, lo que representa 7,7 puntos porcentuales. 1 de la mañana con 49 minutos, una nueva pausa y ya volvemos. Ya volvemos con 24 Noche Internacional. 1 de la mañana con 56 minutos, estamos de regreso en 24 Noche. Vamos a revisar a continuación imágenes de cómo fue la proclamación de Javier Milei como presidente electo este miércoles en Argentina. Una jornada en la que reveló que Luis Caputo finalmente será su ministro de Economía. ¿Quién es y por qué lo llaman el Messi de las finanzas? Ponga atención. Así es que en ese sentido el ministro de Economía, Luis Caputo, pudo discutir en profundidad esos temas. El ministro de Economía, Luis Caputo, prácticamente por accidente. Así fue como el presidente electo de Argentina, Javier Milei, reveló que Luis Caputo será el responsable de la cartera que más preocupa en el país trasandino, en medio del 142% de inflación interanual y la deuda que tienen con el Fondo Monetario Internacional. Tenés ministro de Economía para tu gobierno que arranca el 10 de diciembre, ¿esto está confirmado? Sí, el ministro de Economía es Luis Caputo. Y es que Luis Caputo, economista titulado de la Universidad de Buenos Aires, es un conocido en el mundo financiero de Argentina. Fue ministro de Finanzas en el gobierno de Mauricio Macri, quien lo apodó como el Messi de las finanzas. Ocupó el cargo de presidente del Banco Central entre junio y septiembre de 2018 y también tiene una amplia experiencia en el sector privado. No es un macroeconomista, no es un ministro para manejar el problema inflacionario, pero sí es una persona altamente calificada. Trayectoria que hoy Javier Milei alaba, aunque hace 5 años atrás, cuando era un panelista de televisión, su opinión era otra. Caputo se vendió, se fumó más de 15.000 millones de dólares. Críticas a la gestión de Luis Caputo que se sumaron a un escándalo que lo ha perseguido en los últimos 5 años. El presidente del Banco Central, en plena corrida, decidió que había tenido mucho estrés y se fue al Sofitel de Ipanema. En 2018, cuando asumía la presidencia del Banco Central y en plena crisis económica, Luis Caputo viajó un fin de semana largo a Brasil y sus fotos descansando en un hotel de lujo se viralizaron y desataron una oleada de críticas. Aunque su designación supone que Javier Milei podría dejar de lado su caballito de batalla en la campaña presidencial, el cierre del Banco Central, el plan Motosierra y la dolarización de la economía argentina. No son compatibles con la manera de pensar de Caputo. Caputo yo creo que es un financiero y para él es una persona que entiende el valor de tener moneda y de tener la posibilidad de tener financiamiento en moneda nacional. De momento, la crisis económica en Argentina se agudiza. De hecho, por la demora en la entrega de las patentes metálicas, los autos nuevos en Argentina podrán circular con una patente de papel. ¿Cuál es el problema de esto? Podés circular en Argentina. Cuando quieras ir a Chile, no te van a dejar pasar con esa chapa. Cuando quieras ir a Uruguay, cuando quieras ir a Brasil, o sea, justo en la época de las vacaciones. A poco más de una semana para asumir su cargo, Javier Milei
fue proclamado este miércoles oficialmente como presidente en el Congreso argentino, en una sesión presidida por la vicepresidenta Cristina Fernández, en la que se dio lectura a los resultados de las pasadas elecciones que ganó, con más de 14,5 millones de votos, a la espera del cambio de mando que será el próximo 10 de diciembre. Bien, seguimos revisando noticias del mundo, pero en otros frentes. El Tribunal Constitucional de Perú aseguró que dan carta blanca para la liberación del expresidente Alberto Fujimori. El presidente del órgano constitucional, Francisco Morales, aseguró que se retiraron todos los obstáculos para que se ejecute el indulto presidencial que se concedió a Fujimori el año 2017, por lo que se debe cumplir con la inmediata liberación de Fujimori. Cabe recordar que el exmandatario cumple una condena de 25 años por ser sentenciado como el autor intelectual de 25 asesinatos y lesiones graves durante su mandato. Y en otras informaciones, a los 100 años de edad murió Henry Kissinger, el exsecretario de Estado de Estados Unidos. Polémico personaje también. La noticia fue confirmada por su empresa de consultoría, señalando que falleció al interior de su domicilio, aunque no entregaron mayores detalles sobre su deceso. Kissinger se mantuvo activo en sus labores hasta sus últimos días. Incluso el pasado julio visitó China para reunirse con autoridades del país asiático. El polémico ex secretario de Estado ganó el Premio Nobel de la Paz por su rol en el término del conflicto en la guerra de Vietnam. Sin embargo, también hubo críticas por su apoyo al régimen de Franco en España y respaldo a las dictaduras en Chile y Argentina. De hecho, el embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, también tuvo duras críticas a través de su cuenta de ex, anteriormente Twitter. 2 de la mañana con 1 minuto. Cerramos de esta forma esta edición de 24 Noche. Agradecemos su sintonía. Siga en TVN y Canal 24 Horas, además de todas nuestras plataformas. Que estén muy bien. Buenas noches.